Muy buenos días, Dios los bendiga. Continuamos con este tema que nos ha mostrado la carta que el Señor Jesucristo escribió a la iglesia de Esmirna. Realmente lo que podemos aprender, lo que podemos conocer por lo que el contenido en estos 10 versículos, revelan que la iglesia de Esmirna era una iglesia ejemplar. Realmente sus estándares espirituales eran muy altos en medio de una opresión del imperio romano, y ellos eran oprimidos, empobrecidos, para quitarles toda fuerza, de recursos materiales, para que no hablaran en ese nombre. Predicar a Jesucristo era un golpe para el emperador romano, porque el emperador romano reclamaba ser Dios y ser adorado como Dios. Y cuando se hablaba del nombre del Señor Jesucristo, se hablaba de el Rey de Reyes. Y este Rey de Reyes apañaba al rey de Roma. Y eso era algo que realmente molestaba mucho al emperador. Y estaban muy al tanto de esta iglesia. Entonces ellos aprendieron a ser fieles, constantes, sufridos en la tribulación, en medio de esa gran opresión. Eran empobrecidos y hostigados, y estar siendo revisados, y en sus hogares, en sus familias, en sus reuniones. Pero por otro frente había una corriente religiosa extremadamente celosa de su religión, al grado de un fanatismo feroz, que eran los que se decían ser judíos y no lo eran. Es como ahora, cuando el celo religioso ha llegado en nuestra cultura a un fanatismo de aquellos que dicen ser cristianos y no lo son. Esto nos da una idea, hermanos, que el mundo no es nuestro hogar, que el Señor dijo: están en el mundo, pero no son del mundo, guárdalos del mal. Así oró el Señor Jesucristo por toda la iglesia de todos los tiempos. Y entonces nosotros en cierta medida tenemos una opresión de un mundo que se mueve por un espíritu anticristo. Todo el espíritu del mundo que alienta, que motiva, que le da vida, que le da fuerza, que le da poder, es un espíritu que viene de Satanás. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. En ese sentido tenemos una opresión, una oposición, y hemos de tomar de la iglesia de Esmirna un estándar, un nivel que el Señor Jesucristo reconoció. Notemos que a la iglesia de Esmirna no le hace ninguna reprimenda, ninguna reclamación. Vimos el primer punto de la iglesia de Éfeso, que el Señor le decía: tengo contra ti. Pues a la iglesia de Esmirna no menciona nada de eso. Al contrario, la alienta, la motiva que siga siendo fiel hasta la muerte. El Señor le estaba haciendo ver que este mundo no es nuestro hogar, que el mundo ama lo suyo, que si nosotros fuésemos del mundo, el mundo nos amaría, pero porque no somos del mundo, el mundo nos aborrece. Esto es, nos aborrece si vivimos en el Espíritu de Cristo, pero si nosotros no seguimos la indicación que Pablo da en Romanos 12:2, diciendo:
no os conforméis a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Bueno, un cristiano fiel en la estatura de los creyentes de Esmirna, pues va a provocar que el mundo lo aborrezca por el Espíritu de Cristo, porque el espíritu mundano es anticristo, antidios, antibiblia, anticielo, antigloria, como era el imperio romano, era antigloria de Cristo. Ellos querían la gloria del hombre. Bueno, estas cosas nos hacen ver cómo esta iglesia supo ser fiel hasta la muerte. De alguna manera el Señor le estaba diciendo, eres fiel, pues sigue siendo fiel hasta la muerte. Y en ese sentido vemos que la iglesia era un ejemplo y es para nosotros también un estándar. Yo sé que muchos cristianos no pueden encontrar una referencia de su vida cristiana. Pueden leer la Biblia, pueden oír testimonios, pero no pueden tener una referencia de un nivel de entrega, de fidelidad, de vivir para la gloria de Cristo, de agradar a Cristo, de que Cristo no diga, tengo contra ti esto. Bueno, esta iglesia de Esmirna nos da esa referencia para que tú puedas ver qué es lo que el Señor le agrada. La iglesia de Esmirna era una iglesia ejemplar también por su gozo en medio de la tribulación, por sus coronas y recompensas que hablan de un reconocimiento de su victoria, de su triunfo contra el mundo. Este es el que vence al mundo, el que cree que Jesús es el Hijo del Altísimo. En ese sentido, tenemos una referencia que nos ayuda, aclarando que aún con todos estos estándares altos, no era una iglesia perfecta, pero era una iglesia muy espiritual, muy entregada, que su espíritu que los llenaba era glorificar el nombre de aquel que ellos profesaban, el nombre de aquel que había dado su vida por ellos. A ver, permítame, algo me están mandando aquí en el WhatsApp, no sé, a ver si en el grupo Américo, a ver si están mandando algún mensaje ahí. Bueno, ahorita no puedo atender el grupo porque estoy llevando esta predicación. Entonces, en ese sentido, esta parte que el Señor le escribió a la iglesia de Esmirna es una gran referencia, un nivel, una motivación. Miren, el Señor escribió a esta iglesia que estaba en el mundo, pero no era del mundo, pero que estando en el mundo habían aprendido a glorificar, a vivir para la gloria de Cristo. Y mostrando estas dos corrientes que eran tan opuestas, que realmente es lo que se llama una persecución. Bueno, el Señor les escribió a ellos, eran familias, tenían sus hogares, tenían sus amistades, y en medio de ese entorno, como nosotros también, en ese sentido somos iguales, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Bueno, hermanos, esto debe hablarles a ustedes cómo están llevando ahora su comunión y su compañerismo con Dios. ¿Están evocando a los creyentes de Esmirna o
hay un alejamiento, un enajenamiento a la carta que Cristo nos ha escrito. De alguna manera, el Señor preservó por los siglos estas escrituras. Con mucho cuidado y con mucho anhelo las hizo llegar a nuestra vida. Y Él nos está hablando ahora exactamente como le habló a la iglesia de Esmirna. Bueno, dice la Biblia que cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo, que es necesario que compadezcamos en el cielo ante un tribunal que va a calificar y va a reprobar o va a premiar nuestras obras. Así dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno dé cuenta de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, la Biblia habla de recompensas, habla de galardones, habla de coronas. Aquí se mencionan coronas de gloria para Cristo. Y bueno, yo les subrayo esto para que entiendan que si ustedes alimentan un sueño, si están alimentando dormir, bueno, es posible que el Señor esté diciendo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y en ese sentido, la palabra, Dios la está haciendo llegar a sus casas como la hizo llegar a la iglesia de Esmirna. No nos podemos sustraer o hacernos ajenos a que Dios no nos habla este día. Y si estamos en este mundo, todavía esta palabra es para nosotros. Este día Dios la quiere hacer llegar con todo énfasis, con toda exhortación, con toda motivación, y que ustedes consideren que podemos vivir como la iglesia de Esmirna y ser unidos por un mismo espíritu, un mismo Señor, una misma fe, un mismo cuerpo, un mismo espíritu, un mismo Dios, en todos y por todos. Bueno, les hago esta exhortación que realmente ustedes deben estar buscando alcanzar los principios de lo que es una iglesia. Una iglesia es el cuerpo del Señor. Una iglesia es una congregación donde se congregan los que el Señor integró en esa iglesia. Y no importa los obstáculos que ustedes tienen, el principio del Señor es que vivamos en un mismo cuerpo, en una misma fe, en un mismo Señor. Bueno, si por alguna razón hay una dispersión de esta iglesia, pues ustedes no pueden negar que Dios es fiel para hacerles llegar el espíritu con que Él nos puede usar. Y si ustedes no tienen comunión ni compañerismo en el cuerpo, pues es un pecado, hermanos. Y Dios no puede bendecir donde hay pecado. Tómenlo en cuenta y bueno, asimilen estos estándares tan ejemplares que el Señor está transmitiéndonos todavía hoy a través de la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. No caigas en la tentación de pensar que eres un pobre cristiano, pero tú eres rico. Y conozco también la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Era también una persecución de esta corriente
religiosa, fanática, feroz, porque se predicaba Cristo, se enaltecía el nombre de Cristo. Para un cristiano, la tentación de las riquezas materiales son un obstáculo para desempeñar las obras que son del reino de Dios. Esa es una tentación. En Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación de la corriente mundana, de los estándares mundanos, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bueno, en ese sentido, la iglesia de Esmirna estaba teniendo la victoria sobre la tentación de aquel mundo ostentoso, imperial, de aquel mundo de la vanagloria de los hombres. Y en ese sentido es algo contra lo que tenemos que luchar: la tentación de las riquezas de este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Dice, vamos a leer este versículo, Américo, por favor, 1 de Timoteo 6, 17 y 18. Pongamos atención y les recomiendo una vez más que tengan sus Biblias ahí y que sigan esta lectura. Adelante. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Así es. Bueno, dice, mándales. Le escribe Pablo al líder o el que encabezaba la iglesia en Éfeso. En ese tiempo era Timoteo. Mándales a los ricos de este tiempo que no sean altivos. Bueno, le está diciendo a los ricos de la iglesia, no a los ricos del mundo. Ahí no los puede exhortar con este mandamiento, aunque realmente puede darse a conocer que esa es la voluntad de Dios, que los ricos de este mundo no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas porque son inciertas, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Bueno, los ricos que Dios les ha prosperado en bienes materiales, que es la connotación a lo que se está refiriendo aquí, es aquellos que Dios les ha dado en abundancia bienes materiales, pero también les da junto con la abundancia un propósito: que ellos sirvan a Dios con sus bienes materiales, que sean dadivosos, que sean generosos, que no sean duros, ¿verdad?, en su corazón, en su bolsa, que vean que Dios da los bienes, las abundancias, las riquezas para prosperar la predicación del reino de Dios. No hay nada de malo en tener dinero. Dios no reprueba que tengas poco o mucho dinero. Cuando las riquezas materiales son adquiridas y mantenidas a expensas de verdaderas riquezas espirituales. Bueno, Dios puede levantar hombres ricos en la iglesia con un espíritu dadivoso, generoso, no al resto de los creyentes, o bueno, en primera instancia que sean dadivosos y generosos para la obra de Dios, que sean generosos en sus ofrendas, que ellos estén velando por las necesidades materiales, porque Dios les ha dado en abundancia bienes materiales que no se van a llevar, y que quizás estos ricos cristianos
las van a dejar en manos de hijos no cristianos que las van a despilfarrar. Es una visión para servir con todo lo que Dios nos da. Entonces, los ricos, aquellos, bueno, no tenemos ese problema, a lo mejor en nuestra iglesia, pero nos da un estándar, ¿verdad? Donde el Señor le está diciendo, tú eres pobre a los cristianos de Esmirna, pero eres pobre en bienes materiales, pero eres muy rico en bienes espirituales. Tienes mucho para dar. Y aquí es donde está el punto sobre la I, hermanos. Si ustedes pueden decir, pues ¿cuáles riquezas? Pues yo no tengo ese problema, porque tú dices que eres pobre. Bueno, el Señor te está dando esta exhortación. Tú eres rico, tienes mucho para dar. Y esto es la reclamación. El Señor le dijo, tú eres rico, porque les decía, porque tú das mucho de lo que yo te he dado, aunque no bienes materiales. Tienes muchas riquezas espirituales. Hermanos, esta es una reprimenda en un sentido para cristianos que, siendo pobres en bienes materiales, no ven ni dan nada, no están dando nada, no son dadivosos ni generosos en sus riquezas espirituales. Están cerrados, están callados, no quieren compartir lo que el Señor ha traído a sus vidas, no están dando nada. Y el Señor no puede decirnos, tú eres rico. ¿En qué sentido? Pues eres rico en bienes espirituales, tanto conocimiento de la verdad, tanto conocimiento de la gloria de Dios, de un nuevo nacimiento, de haber empezado una nueva vida, tantas cosas que tienes para discernir la verdad y discernir la mentira, para discernir lo que es justo y lo que es injusto, lo que es pecado y lo que no es pecado. Tienes mucho y no estás dando nada. Entonces sí eres pobre, o por decir, doblemente pobre, como se dice pobre, ¿verdad? Bueno, en el fondo estamos aprendiendo que el Señor le estaba alentando a que no cayera en la tentación de las riquezas ostentosas del mundo que les rodeaba. Tú eres rico, tienes mucho que dar. No pares, sigue dando, sé fiel hasta la muerte. Has soportado esto, tribulaciones, pero tú sigue dando y dando, porque más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, los cristianos de Esmirna estaban experimentando esa bienaventuranza en su pobreza material, porque eran ricos y eran bienaventurados, porque tenían mucho para dar. Vamos a leer 1 Corintios 4, 1 y 2. Dora, por favor. Así pues, ¿Perdón? Se quiere meter a la pata. Sí, adelante. así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Sí, permítanme, es que, sí, discúlpenme, hermanos, es que estaba, porque yo no los tengo a la vista, no tengo a la vista la pantalla del internet, la pongo en espera y me traslado a la página donde tengo el estudio. A ver, permítame.
Continuamos. Bien, vuélvenos a leer, perdona, me distraje. El énfasis que está poniendo aquí. Así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Bien, administradores precisamente de estas riquezas que el Señor nos ha dado, empezando las riquezas espirituales, y al que le dé riquezas materiales, también es el mismo principio. ¿Cómo te deben conocer a ti? Pues primeramente como un cristiano rico, que tú tienes mucho para dar. Dar una apariencia de pobre continuamente es negar el nombre del Señor. Por eso no hay bendición. El Señor dice: el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Y es un círculo que cuando el hombre confiesa a Cristo, Cristo lo confiesa delante del Padre, y el Espíritu Santo le da más para que confiese el nombre de Cristo. Y en este sentido, dices, ténganos. ¿Cómo debemos ser conocidos por el mundo que nos rodea? Como servidores de Cristo y como administradores de los misterios de Dios. Los misterios, en un sentido, son las riquezas espirituales, las ganancias celestiales, las recompensas. Todo eso es lo que debemos administrar. Y dice, ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. A ver, ¿qué tiene para administrar un obrero de Dios que ha dejado su casa, quizás si es soltero su familia, que realmente no lleva más que su maleta al lugar donde va a vivir? Pero él es rico, porque él va a dar a las personas que están perdidas, y él tiene mucho para dar. ¿Y qué le dice Dios? Mira, tú eres un administrador de mi mensaje, de mi doctrina, de mis llamamientos. Tú eres alguien que tienes mucho para dar a donde yo te envío, pero las personas te deben conocer a ti, a donde vas, como un servidor de Cristo y como alguien que administra los misterios, las cosas desconocidas del reino de Dios. Pero esto te digo, que se requiere de ti que seas fiel. Es lo que le está diciendo el Señor a la iglesia de Esmirna. Sigue siendo fiel. Todavía no llegas a tu hogar, a tu casa. Todavía estás como misionero en el mundo, y se requiere de ti que seas hallado fiel. El problema es que el dinero nos atrapa fácilmente. Es una tentación, es una seducción de Satanás. Las riquezas que son inciertas o mentirosas, que no son verdad, que no son verdaderas riquezas. El dinero es tan persuasivo, tan dominante, que nos hace que olvidemos las cosas primeras. Bueno, en ese sentido debemos resistir la tentación. Bueno, en los días de gloria del renacimiento del papado o de los papas, un hombre caminó con el Papa y se maravilló del esplendor y la riqueza del Vaticano, la ciudad, de la iglesia de Roma, y se maravilló de aquel esplendor de las riquezas. Y el Papa le dijo a este caminante que iba con él:
Ya no tenemos que decir lo que Pedro le dijo a aquel hombre paralítico que estaba postrado en la puerta del templo, cuando le dijo Pedro, no tengo oro ni plata. Bueno, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Y yo de esto tengo en abundancia. Administrar en mi vida, en mi mensaje, el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús, levántate. Y aquel paralítico se levantó. Bueno, esa es la figura de un administrador que es fiel. El paralítico le pedía dinero, pues de eso yo no tengo, pero lo que tengo, te lo doy. Bueno, hermanos, esto es un llamado. Dios nos habla a través de un nivel de esta iglesia. Y le dice aquel papa que esos tiempos ya pasaron, que no tenemos necesidad de decir no tengo oro ni plata, cuando veía como Nabucodonosor, cuando vio la edificación de aquella gran Babilonia que él había construido para su gloria. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para dar entrada al la segunda parte.